Bien, buenas noches, distinguidos miembros del curso. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la segunda semana que corresponde a los medios de impugnación. En este módulo, ya en su primera parte, en su primera sesión, hemos revisado lo que concierne a los recursos procesales propiamente dichos dentro del ámbito de los medios de impugnación. Y nos tocaría en esta segunda sesión referirnos a el recurso de apelación. Con ese breve preámbulo y los saludos protocolares, vamos a ingresar directamente a cuestión de materia. Para poder entender el recurso de apelación, debemos acudir a la doctrina para establecer su definición. Y al respecto de aquello, podemos decir, en opinión del doctrinario Caravantes, citado por López Moreno, que expresa la siguiente definición. El recurso por virtud del cual aquel que se considera perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal demanda del superior inmediato su reforma o revocación. Esa es la definición que le da Caravantes. El recurso de apelación configura la manera de realizar el principio de doble grado o denominado también doble instancia. Podemos decir que se considera la instancia como parte o fragmento del proceso. No es un nuevo juicio, un nuevo proceso, sino un nuevo examen del proceso que ya se hubo realizado anteriormente y que tiene lugar después de terminado el primero. Hay que entender que no hace perder su unidad a la causa, porque uno solo es el fallo. Una sola vez dentro del proceso se dicta sentencia, que es la resolución que pone fin al litigio en primera instancia. Se la emite el órgano jurisdiccional que ha conocido y admitido la demanda de igual forma. Su pantalla. ¿Inge? No veo su pantalla. Ahora sí veo su pantalla. Muy bien. Indicábamos que uno solo es el fallo que se establece dentro del proceso. Una sola vez se dicta sentencia y lo que se hace con los recursos procesales, como por ejemplo de apelación, es revisar el criterio que se tiene del juez que ha dictado resolución poniendo fin al litigio. Continuando, el recurso de apelación, vayamos a interpretar y analizarlo a partir del principio de la doble instancia que hace un momento atrás habíamos referido. Cuando se habla de instancias, debemos de entender que éstas se configuran dentro del proceso y también existen instancias que se dan entre procesos. Se debe tomar en cuenta que cada instancia tiene una estructura en particular que la distingue el uno de la otra. En la primera instancia, podemos decir que se caracteriza por la amplitud del debate y de la aportación de los medios probatorios, de conocimientos y de convicción. Cuando hablamos de la amplitud del debate, es que no existe limitación alguna
respecto a lo que deben alegar las partes, respecto a la aportación de los medios probatorios para sustentar esas sus alegaciones o pretensiones, y además en lo que concierne al conocimiento de los hechos para poder llegar a establecer la verdad de lo que ha ocurrido y que por su parte ésta ha de establecer convicción en el órgano jurisdiccional para que pueda declarar probada o improbada la demanda. Entonces, en ese sentido, esas son las características que hacen a la primera instancia del proceso. Por supuesto que debemos esclarecer que la amplitud del debate y la aportación de los medios probatorios han de ser determinados a partir de lo que es el objeto del litigio, el objeto principal del litigio. Porque de lo contrario estaríamos hablando de elementos que podrían presentarse, pero que no tienen en absoluto ninguna relación y por lo tanto se establecería su impertinencia o improponibilidad. Ahora, eso es lo que ocurre en primera instancia y que se origina a partir de la presentación de la demanda con la que se inicia el proceso y durante el trámite y transcurso del mismo se llega a dictarse la sentencia, que es la que pone fin al litigio en primera instancia. El recurso de apelación, que es el medio de impugnación por el cual ha de revisarse la decisión establecida por el juez, por el órgano jurisdiccional en sentencia, abre la segunda instancia. Pero en la segunda instancia indicamos, se está circunscrito a lo que se haya requerido para su revisión por parte del superior en grado, pero sin dejar de lado la aportación de nuevos medios probatorios o alegación de hechos al amparo de lo previsto por el artículo 261, parágrafo 3 del nuevo Código Procesal Civil, que dice: cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como el de contestación, y el Tribunal Superior accederá a la solicitud y establece los casos que comprende esa solicitud para proponer nuevos medios de prueba o alegar nuevos hechos. Entonces, esa es la diferencia. En primera instancia estamos ante la amplitud del debate. En segunda instancia, ese debate se circunscribe, se limita, se encuadra específicamente en los elementos, aspectos, actos que han sido establecidos en la impugnación para su revisión. Continuando con el análisis del principio de la doble instancia a partir del recurso de apelación, vamos a establecer también la garantía que surge de este principio. Responde este recurso, el recurso de apelación, por supuesto, al aforismo que dice: iures civiles apelatur a sentencia definitiva, que quiere decir que en derecho civil se apela de la sentencia definitiva. ¿En qué consiste esto? ¿Y por qué hacemos mención de este aforismo? Consiste en que todo juicio o proceso, salvo los casos expresamente determinados por la ley, debe como una obligación poder pasar por el conocimiento pleno de dos tribunales, dos aspectos en los que se encuentran órganos jurisdiccionales encargados de poder hacer la revisión correspondiente
a la aplicación del derecho. Dos instancias. Y este principio de la doble instancia importa tres garantías. La primera garantía tiene que ver con que le otorga a las partes, que son las interesadas, las que reclaman que se reconozca un derecho, se cumpla una obligación, la garantía en la posibilidad de la corrección de errores. Y habíamos hablado respecto a lo que es el error. El ser humano como tal se caracteriza porque puede equivocarse, errores de humanos, por distintas circunstancias o aspectos. Entonces, el principio de la doble instancia garantiza la posibilidad de corrección de esos errores. También la intervención de órganos judiciales distintos. Esa intervención de órganos judiciales es saludable porque es probable que el juez de primera instancia, el juez que ha dictado la sentencia, pueda no tener un criterio en la magnitud que exigimos para que pueda definir o determinar la solución de un conflicto jurídico. Entonces ahí interviene el órgano judicial distinto, que es el Tribunal de Apelación, que con un criterio puede llevar adelante un criterio mucho más amplio, más integral, puede llevar adelante la solución al problema de la forma deseada por las partes. La tercera garantía que se establece es la mayor autoridad del juez ad quem, ¿no? Que se denomina de esa forma al Tribunal Superior o Tribunal de Segundo Grado o Tribunal de Apelación. Esa mayor autoridad que nace de la experiencia, nace de los requisitos que se exigen con mayor acuciosidad para que puedan ocupar ese cargo jerárquico, le hacen pues idóneo para que pueda establecer un criterio más cabal en la administración de justicia. De esa forma, entonces, esas tres garantías se aplican al principio de la doble instancia. Primero, posibilidad de corrección de errores. Segundo, la intervención de órganos judiciales distintos para que exista equilibrio, imparcialidad. Y tercero, la mayor autoridad del juez ad quem o Tribunal de Apelación, que garantizaría con mayor experiencia una decisión más acorde a lo que es el derecho y la justicia. Respecto a los medios de impugnación, el recurso de apelación se encuentra legislado a partir del artículo 256 del nuevo Código Procesal Civil, que establece la naturaleza y objeto. Y este artículo indica lo siguiente: la apelación es el recurso ordinario concedido a favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio. Entonces, naturaleza, recurso ordinario. Objeto, que pueda impugnarse, el objeto, perdón, es la modificación, revocación o anulación de una resolución judicial que causa agravio a una de las partes, o ambas también, es posible. De ello podemos extratar lo siguiente: por su naturaleza se la configura como un recurso ordinario o de derecho común, también llamado de esa forma. Es aquel que la ley admite por regla general, en contra de toda clase de resoluciones, y su utilización es normal y continua dentro del proceso. Su objeto es la modificación, revocatoria o anulación de la resolución judicial que causa agravio, mediante un nuevo examen y criterio jurídico legal de un órgano jurisdiccional superior.
Seguidamente, el recurso de apelación, a partir del artículo 257, se establece su procedencia. Y el parágrafo primero indica lo siguiente. Procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley. En su parágrafo segundo nos dice el artículo 257, no se considerarán como causales de apelación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia. Haciendo un análisis del parágrafo primero, cuando se refiere a otras resoluciones, bueno, lo primero está bien claro, ¿no? Que se puede apelar contra sentencias y autos definitivos. Pero cuando se refiere a otras resoluciones, este recurso procede igualmente contra resoluciones interlocutorias que causen agravio a las partes y que pueden ser subsanados mediante este medio según previsión específica de la ley procesal. Entonces, decimos, procede contra sentencias, autos definitivos y autos interlocutorios. Cabe expresar que este código también ha establecido una limitación dentro de las causales para poder apelar. Y esa limitación se establece en función de que, advertido el error de derecho en la aplicación, ¿no?, del derecho al caso concreto, pero que ese error no cause, no afecte, no agravie a los intereses de las partes y que conste en la parte resolutiva de la sentencia, entonces no es considerado como causal para impugnación. Si hemos hablado de la procedencia, por supuesto que debemos hablar de la improcedencia. El artículo 258 nos dice lo siguiente. No procede apelación contra las providencias de simple sustanciación y resoluciones contra las cuales la ley expresamente las prohíbe. Hemos revisado en primeras sesiones de que existe la garantía del principio de impugnación que se encuentra legislado en la Constitución Política del Estado. Pero sin ingresar a transgredir esa garantía, ese principio, la apelación contra las providencias de simple sustanciación está prohibida por el artículo 258 con la explicación de que contra las providencias procede el recurso de reposición. Entonces ahí está garantizada el principio de impugnación contra providencias de simple sustanciación, pero, ojo, solo a partir del recurso de reposición. Pero también hay improcedencia contra resoluciones que la ley expresamente ha prohibido impugnarlas como tal, previniendo de esa forma que el proceso pueda dilatarse, pueda extenderse innecesariamente en discusiones que ya no merecen la pena. Porque lo que importa es dilucidar el objeto principal del litigio, solucionar el conflicto jurídico y no otro. Los casos de improcedencia se dividen, por lo tanto, en dos. Primero, es lógico que las providencias, al ser de mero trámite y carentes, por lo tanto, de motivación y fundamentación, la ley ha previsto que solamente deben ser revisadas por el mismo juez que la pronunció. Porque las providencias únicamente ayudan al desarrollo del proceso y ordenan actos de mera ejecución. Eso lo hace explícito de forma bien clara el artículo 209 del nuevo Código Procesal Civil. Entonces, no existe fundamentación ni motivación
son de mero trámite, es el mismo juez el que puede revisarlas, modificarlas o ratificarlas. 2. Dentro de esos casos de improcedencia. En el caso de resoluciones judiciales que son declaradas como inimpugnables, es por disposición específica de la ley, ¿no?, que los declara improcedentes al recurso de apelación. Y ello porque también en la configuración, en la estructura del proceso y en la forma como debe llegar de la forma más rápida posible a una solución que es la sentencia, entonces la ley tiene que establecer los canales adecuados para no permitir que se lleve adelante discusiones que retarden el proceso a raíz de interponer recurso de apelación tras recurso de apelación sobre ciertas resoluciones que acá se están declarando como no susceptibles de impugnación. Este recurso de apelación, en su artículo 259, habla de los efectos. Los efectos, y lo dice el artículo 259, el recurso de apelación, sin perjuicio de lo establecido para la ejecución provisional de las sentencias y autos definitivos, a que se refiere el artículo 402, se concede. ¿Quién concede el efecto de la apelación en la forma correcta? Es el mismo juez que ha dictado la resolución que está siendo impugnada y que es quien admite y concede la apelación en el efecto que corresponde según norma procesal. Iremos a revisar, iremos a analizar y considerar el primer efecto, el efecto suspensivo. Y dice el artículo 259 en su numeral 1, en el efecto suspensivo se concederá este recurso, en cuyo caso la competencia de la autoridad judicial se suspende. Ojo, se suspende. No es que se le quita o se pierde, solamente ingresa en un statu quo, ingresa en un estado transitorio en el que este recurso ha de ser objeto de la revisión del Tribunal Superior y por ende, desde que se expide el auto de concesión hasta que el Tribunal de Segunda Instancia devuelve el expediente para que se cumpla lo resuelto por el superior en grado. Entonces, de esa manera, si el expediente original es remitido al Tribunal Superior, entonces, por supuesto que el juez que ha dictado la resolución impugnada estará, pues, despojado de cualquier facultad de seguir tramitando el proceso porque él mismo ya no se encuentra en despacho, ya no se encuentra en su juzgado. Y por lo tanto, el efecto es que se impide la ejecución de la sentencia o auto definitivo. Recalcamos, la suspensión de la competencia del juez es transitoria hasta la resolución del recurso, porque la resolución judicial debe ser ejecutada por el mismo juez que la dictó, con o sin modificaciones realizadas por el Tribunal Superior. Entonces, ese es el efecto suspensivo. Pero ¿qué más podemos ingresar a analizar? Por la consecuencia suspensiva de la apelación, nos dice la doctrina, los efectos de la sentencia o auto definitivo quedan enervados o detenidos, en tanto se resuelva o sustancie
la alzada. Hay que tomar en cuenta que la otra denominación que se da al recurso de apelación es el de recurso de alzada. ¿Por qué? Porque de un tribunal inferior va a pasar a un tribunal superior el conocimiento de la causa, ¿no? Esta consecuencia fluye de la propia esencia de la segunda instancia. ¿Por qué? Porque el objeto principal supone la revisión de la sentencia de primer grado. Y por cuya razón, para que el efecto tenga plena eficacia, la ley deja la competencia del acuo totalmente en suspenso. Entonces, el hecho de que no, viernes. No, miércoles. Cerramos. Perdón. Esa consecuencia fluye de la propia esencia de la segunda instancia, cuyo objeto principal supone la revisión de la sentencia de primer grado, y es eso lo que ocurre, ¿no? Por eso tenemos la segunda instancia. Cabe indicar además, para concluir con lo que es el efecto suspensivo, que al tratarse de un efecto que revisa una sentencia o auto definitivo que da por concluido el proceso, si ha concluido entonces lógico es establecer que no exista nada que tramitar, sino proceder a la ejecución de dichas resoluciones una vez que hayan quedado firmes e irrevisables. Esa es la circunstancia. Entonces, habría que tomar en cuenta ese detalle. Siguiendo con los medios de impugnación, el recurso de apelación, a partir del artículo 259 en sus efectos, en su numeral 2, establece el efecto devolutivo. Vayamos a revisar este efecto, en cuyo caso, indica el numeral 2, se permite la prosecución de trámites en lo principal, pero no perjudica en nada la alzada, es decir, el recurso de apelación. Pero al llevarse a cabo los trámites en la vía principal, se tendrá el órgano jurisdiccional que admite el recurso y lo va a conceder en ese efecto, deberá indicar las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas, y su remisión separadamente al Tribunal Superior, ¿no? Entonces, cabe establecer que si el juez que ha dictado la resolución que está siendo impugnada, pero, ojo, esta ha sido concedida en el efecto devolutivo, no va a remitir el expediente original, va a remitir fotocopias legalizadas de las piezas que son necesarias que el Tribunal Superior revise para poder resolver el recurso de apelación. Y se quede el original en juzgado de origen para que siga los trámites, ¿no? Además dice y dispone este numeral 2, en caso de la falta de pago de gastos para las fotocopias legalizadas referidas, en el plazo de 48 horas computables desde la notificación con el auto de concesión del recurso, se aplicará su caducidad y ejecutoría de la resolución impugnada. Si tomamos en cuenta este detalle, podemos decir lo siguiente. Son aspectos que se establecen a razón de que si uno interpone este recurso, también tiene que cumplir con ciertos aspectos de forma que la ley exige, bajo pena de aplicar caducidad. ¿Qué quiere decir caducidad? Que por el transcurso del tiempo, un acto procesal ha concluido en su
para su aplicación y por lo tanto se pierde la oportunidad de realización de ese acto. En este caso, si al dejarnos pasar por el tiempo de las 48 horas para que podamos llevar a cabo los gastos que originan estas fotocopias legalizadas, entonces nos dejamos pasar por ese espacio de tiempo, caduca nuestra oportunidad de utilizar o de ejercitar el acto de impugnación que hemos presentado. El efecto devolutivo es la excepción a la manera natural de ser de la apelación. Al no suspender la competencia del juez ACU, con cargo de modificarse la ejecución de la resolución impugnada si el Tribunal de Apelación modifica o revoca dicha resolución. No. Por el principio de doble instancia y la naturaleza misma de la apelación, entonces tendría que suspenderse la competencia del juez ACU, pero en el efecto devolutivo. ¿Por qué razones no ocurre? Y lo vamos a revisar. Primero, el efecto devolutivo indica que la ejecución que la ley autoriza, es la ejecución de la resolución que se ha impugnado y que se lleva a cabo consiguientemente con los trámites que corresponda, es provisional. Ya que si la apelación modifica o anula la resolución impugnada, se debe restituir la situación a su estado anterior. Queda claro que la apelación en el efecto devolutivo habrá de concederse sobre resoluciones que no pongan fin al proceso, ni hagan imposible su continuación, como son los autos interlocutorios. Entonces, es obvio, por el tipo de resolución judicial que se está impugnando y los efectos de esta resolución judicial, como es el auto interlocutorio, que procede normalmente sin mayores problemas el efecto devolutivo de la apelación. ¿No? Recalcamos. No, el auto interlocutorio no termina el proceso. Solo resuelve cuestiones planteadas dentro del proceso, pero que no se refieren al objeto principal del litigio. ¿No? Eso es uno. Dos, los autos interlocutorios, por lo tanto, entonces, también son susceptibles de ser impugnados por vía de la reposición. Al respecto, pero existen también excepciones a esta regla. Cuando se trata específicamente de aquellas resoluciones que deben ser concedidas en el efecto diferido, que es lo que vamos a ver a continuación, y que la ley procesal las ha enunciado en el artículo 260, parágrafo 3 del nuevo Código Procesal Civil. Y entramos al efecto diferido. Hemos visto el efecto suspensivo, hemos revisado el efecto diferido, en cuyo caso, dice este efecto diferido, se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio también del cumplimiento de la resolución impugnada, al igual que en el efecto devolutivo, sin que se suspenda el proceso. Pero, ojo, la diferencia se encuentra en que se reserva la interposición y fundamentación conjuntamente con una eventual apelación de la sentencia. Se supedita el efecto diferido a una apelación que debe existir en el futuro, pero de la resolución final. Si la sentencia fuere apelada, se correrá traslado de ambos recursos a la contraparte, con cuya contestación o sin ella serán concedidos para su resolución en forma conjunta por el superior en grado.
Si la sentencia no fuera apelada por la misma parte, el anuncio de apelación con efecto diferido se tendrá por retirar. La llave para que esta apelación concedida en el efecto diferido, la llave es la presentación del recurso de apelación de la sentencia que pone fin al proceso en primera instancia. Por eso es que tiene la denominación de efecto diferido. Y diferido quiere decir que vamos a reservar, vamos a guardar la realización de un acto hasta un evento futuro. Esa es la condición en la que se establece esta apelación. Pero vayamos un poco a hacer algunas consideraciones del efecto diferido. Y podemos decir lo siguiente. De manera tradicional, siempre han existido dos efectos para la concesión de la apelación. Siempre, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. Y se introduce el efecto diferido con el objeto de evitar dilaciones innecesarias y hasta abusivas que se producían con el anterior proceso civil, escrito y formalista. Y lo expresamos de esa manera, ¿no? Porque realmente dentro del procedimiento escrito era, pues, esa garantía del principio de impugnación que se establecía a favor de las partes era mal utilizada o era utilizada abusivamente porque se interponían recursos de apelación tras recurso de apelación únicamente con el afán retardatorio del proceso. Y el órgano jurisdiccional se veía impedido de rechazar los recursos de apelación porque lo decía la Constitución, no se garantiza el principio de impugnación de las partes. Pero eso a costa de que también éstas lo hacían de manera abusiva, chicanera y, bueno, ya lo habíamos descrito. Entonces, surge la necesidad, ¿no?, de establecer una forma, una alternativa de evitar que el proceso se detenga, se paralice como efecto de apelaciones sucesivas. Y lo dice el legislador, ¿no? Lo menciona justificando la inclusión del efecto diferido que debe aplicarse desde la perspectiva del principio de celeridad, economía y concentración procesal, que debe cuidar el órgano jurisdiccional y se acomoda fácilmente en los procesos orales como el que está vigente. Principio de celeridad, ¿no?, darle el debido impulso al proceso para que culmine en los plazos establecidos por ley. Economía procesal, por cuanto lo que se busca es no gravar injustificadamente a las partes con cargas procesales que económicamente vayan mermando, ¿no?, su capacidad, su situación económica. Y concentración procesal, porque lo dice este principio, el órgano jurisdiccional debe tratar de reunir, resumir uno o más actos en uno solo para que pueda llevarse a efecto simultáneamente y evitar la retardación del proceso. Cabe recordar que el efecto diferido solo debe ser concedido en primera instancia, por la condicionante de su aplicación procesal en sentencia. Por supuesto, si recién nos concederían la apelación en el efecto diferido, si es que vamos a apelar de la sentencia de primera instancia, es que este efecto únicamente corresponde a la primera instancia. Y ojo, también se habla de que no es necesario su fundamentación o expresión de agravios, un aspecto fundamental en toda apelación. Y la ley nos dice que bastará su simple anuncio.
Basta con decir interpongo recurso de apelación para que se me conceda en el efecto diferido. Y eso es todo. Porque la fundamentación, la expresión de agravios y todas las formalidades que la ley exige para que una apelación pueda ser considerada como tal, ha de estar supeditada y presentada cuando, reiteramos, se apele de la sentencia final del proceso. Este efecto constituye entonces una especie de reserva para el caso de una eventual apelación de la sentencia, resultando estar condicionada a la impugnación que versa sobre el objeto principal del litigio. Y además explicar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se ha establecido esta forma de tramitación? Porque presentado el recurso concedido en el efecto diferido, el trámite del proceso continúa. Y es probable que la parte interesada y hasta ni siquiera ya presente un recurso de apelación contra la sentencia. Por lo tanto, queda sin efecto la apelación en el efecto diferido y el proceso no ha sido pues objeto de suspenderse o detenerse por esto de medio de impugnación. Cuando hablamos de la procedencia de las apelaciones suspensiva, devolutiva y diferida, lo habíamos mencionado hace un momento atrás y dijimos, ¿en qué caso o contra qué clase de resoluciones procede el recurso de apelación en sus tres efectos? Y el artículo 260 nos da un parámetro y nos dice, la apelación tendrá efecto suspensivo solo en proceso ordinario cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio o hagan imposible su continuación. La apelación en el efecto suspensivo corresponderá solo al proceso ordinario, que es el proceso modelo, que es el proceso base, fundamental, esencial dentro del ámbito civil. Y además, solo cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio, vale decir, autos definitivos. En los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente. ¿Cuáles son esos casos? Los casos referidos a autos interlocutorios, porque son aquellos que no ponen fin al litigio, sino permiten su tramitación posterior después de resuelto una cuestión suscitada dentro del proceso. Y prosigue el artículo 260 en su parágrafo tercero, que dice, el anuncio y posterior interposición de la apelación en efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones en primera instancia. Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas, excepto las mencionadas en el artículo 367, parágrafo primero, numeral 3. Autos interlocutorios que resuelvan incidentes. Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba. Resoluciones que no cortaran el procedimiento ulterior, salvo que el presente código disponga lo contrario. Entonces, específicamente se ha establecido la procedencia del recurso de apelación concedido en el efecto diferido. Vayamos a revisar el recurso de apelación en el efecto suspensivo y en lo concerniente a lo que son las sentencias o autos definitivos. El artículo 261 del nuevo Código Procesal Civil nos dice, el recurso de apelación contra sentencias o autos definitivos se interpondrá por escrito fundado en el plazo de 10 días y se sustanciará con traslado a la parte contraria. Hay que
recalcar lo siguiente de este párrafo primero. El recurso de apelación se interpondrá por escrito fundado, que nos establece ahí el requisito indispensable, que es el fundamento y la expresión de agravios que debe tener todo recurso procesal, en este caso la apelación. Nos establece un plazo de 10 días y que ha de sustanciarse con traslado a la parte contraria, por supuesto, en aplicación del principio de contradicción procesal, por el cual la otra parte tiene derecho a ser escuchada y tiene derecho a rebatir los argumentos de la parte contraria. Ahora dice, en el escrito de contestación, habiéndose corrido en traslado a la otra parte, en el escrito de contestación, que deberá ser presentado en el mismo plazo, vale decir los 10 días, la parte contraria podrá adherirse al recurso y fundar a la vez sus agravios, que se sustanciarán con traslado al primer recurrente en el plazo de 10 días. Analicemos lo que se considera como adhesión. Lo concerniente a esta adhesión al recurso de apelación se configura cuando la parte vencedora en primera instancia no se encuentra totalmente satisfecha en sus pretensiones. Para ese propósito, la sentencia o auto recurrido debe tener un agravio de qué quejarse. De lo contrario, carecería de contenido y valor jurídico. Entonces, la adhesión no es más que otro recurso de apelación que se presenta sobre la misma resolución, pero esta vez por la otra parte, a la cual se ve favorecida con la resolución impugnada, pero no en toda su magnitud. Por eso se adhiere a la apelación. Este artículo prosigue en su parágrafo tercero y nos dice, ¿no? Estamos hablando del recurso de apelación en el artículo 261. Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como el de contestación, y el Tribunal Superior accederá a la solicitud en los siguientes casos. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo, cuando decretadas las pruebas en primera instancia no hubieran sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron, cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia, y cuando se tratare de desvirtuar documentos que no se pudo presentar en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda. Miren, señores postulantes, esto configura en su integralidad a la segunda instancia como tal, porque hay posibilidad de seguir presentando prueba. Pero esa posibilidad no es arbitraria. Esa posibilidad no es por voluntad y por cualquier aspecto que se le ocurran a las partes. Primero, por común acuerdo y por el principio de igualdad, entonces se puede pedir prueba en segunda instancia o proponer, prueba en segunda instancia. El segundo caso trata de que por alguna razón, pero que no es imputable a la parte interesada en producir prueba, no se ha podido llevar a cabo la proposición y producción de prueba en primera instancia. No se pudo. Y ocurre. Puede ser por factor de tiempo, factores logísticos o por voluntad de otras personas
en las cuales se encontraban documentos que podían ser presentados, pero por alguna razón no puede. Cuando verse sobre hechos ocurridos después de la sentencia, porque el objeto del litigio en discusión puede seguir evolucionando, puede seguir desarrollando, y ese desarrollo hace que siga generando efectos jurídicos. Y esos efectos jurídicos que desarrollé pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, esos hechos después de dictada la sentencia, pueden aún más agraviar la situación de quien esté impugnando. Y lo que habíamos mencionado hace un momento atrás, cuando se tratara de desvirtuar documentos que no se pudieron presentar por fuerza mayor, por caso fortuito, por obra de la parte contraria, que en esos casos, tendría que ser también probados estas causales por esas circunstancias, porque al final lo que se trata es de establecer, evidenciar estas causales por las que se está produciendo prueba en segunda instancia. El recurso de apelación y la prueba en segunda instancia y su consideración respecto a hechos nuevos. Existe el principio general de que el demandante, al presentar demanda, y el demandado, al presentar contestación, deben fijar claramente los hechos que motivan a sus pretensiones, con las pruebas pertinentes, aspecto que no podrá ser modificado porque de lo contrario implicaría modificar el cuadro litigioso con la consiguiente vulneración al principio de congruencia, a la defensa en el proceso y a la reforma de los medios probatorios. Es ese principio general por el que se estructura el proceso en razón de una actividad procesal seria y responsable, no sujeta a arbitrariedades ni a voluntad espontánea de las partes, que puede multiplicarse, ¿no?, en tanto haya tantos procesos como partes existan. La salvedad de nueva prueba es cuando, y se lo ha expresado en el anterior lámina, es cuando versa sobre hechos ocurridos después de la oportunidad de proponer y producir prueba especialmente. Pero esta nueva prueba ha de ser producida para ser presentada dentro de lo que es la segunda instancia para demostrar o desvirtuar esos hechos. Además de tener estrecha vinculación, por supuesto, con la cuestión discutida en primera instancia. No puede ser ajena, no puede referirse a otras circunstancias que no se hayan discutido en primera instancia. Entonces, eso no es posible. Siguiendo con el análisis, para que el hecho nuevo sea admitido en apelación, debe referirse a las pretensiones invocadas en los hechos constitutivos del proceso y ser susceptibles de influir en la decisión. Eso también hay que tomar en cuenta. La segunda instancia, recordemos, no es que va a significar un nuevo proceso, sino la verificación de la rectitud y justicia que debe emanar de la sentencia sobre la base de lo alegado y probado ante el juez inferior. Lo que se está buscando es una correcta administración de justicia. La esencia de la segunda instancia, para ser considerada como tal, radica especialmente en esta oportunidad de seguir aportando elementos probatorios y discutiendo un posible cambio de criterio respecto a la decisión final sobre el objeto principal del litigio. Es probable que el juez no haya tenido esos elementos necesarios, esos elementos probatorios necesarios para decidir con mayor amplitud. Por lo tanto, su criterio ha sido restringido. Pero al aportar mayores elementos de prueba en apelación
que aclaren y establezcan la verdad de los hechos y puedan dilucidar el problema, entonces estamos llegando a dictar una resolución más acorde a la realidad de lo ocurrido. Entonces, en ese caso, hay que tomar en cuenta ese detalle. Seguimos con el procedimiento que se ha establecido para el recurso de apelación. Decíamos que se presenta por la parte que ha sido agraviada por una resolución. El recurso deberá ser presentado debidamente fundamentado en el plazo de 10 días. Se corre en traslado a la parte contraria para que conteste en el mismo plazo, con la posibilidad de adherirse al recurso de apelación. Y la posibilidad de pedir, proponer prueba en segunda instancia. Llegamos al artículo 263 que nos dice concesión. Interpuesta en la forma y plazo la apelación, será admitida con indicación expresa del efecto en que se la concede, previas las notificaciones a las partes. Será remitido al Tribunal Superior en el término de 24 horas. Entonces, reiteramos, el juez, el mismo juez que ha dictado la resolución que está siendo impugnada, es quien admite el recurso y lo concede en uno de los efectos de acuerdo a lo que prescribe la norma procesal. Si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en el efecto que no corresponde, la parte podrá hacer uso del recurso de compulsa. Entonces, la denegación del recurso se puede producir por haber sido presentado fuera del plazo señalado por la ley. Hemos indicado que los plazos son, dentro del proceso civil, son perentorios, que culminan cuando han llegado a su término, al último momento. Por lo tanto, no hay necesidad ni de declarar vencido el plazo, ni de que las partes exijan que se declare de esa forma, porque el plazo ha concluido ipso facto. Y cuando el plazo ha transcurrido y no se ha hecho uso del recurso de apelación en el tiempo que establece la ley, entonces puede ser denegado este recurso de apelación por no cumplir el plazo establecido por la ley. También la denegación del recurso se puede hacer por ser irrecurrible la resolución impugnada. La única posibilidad de que una resolución no pueda ser impugnada por el recurso de apelación es que la ley expresamente diga que es irrecurrible, que no se la puede impugnar. También se puede denegar el recurso por no tener ninguna expresión de agravios, para decir fundamento. Y ojo que ese es un aspecto esencial de todo recurso. Pero, con todo, el criterio definitivo, y eso hay que tomarlo desde ese punto de vista, sobre la admisibilidad del recurso incumbe al Tribunal de Apelación, previniendo que el juez inferior frustre la doble instancia reconocida constitucionalmente. Siguiendo con el trámite del recurso de apelación, decimos, el artículo 264 nos habla del procedimiento en segunda instancia. Y su parágrafo primero indica, ¿no? Recibido el expediente original, cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el Tribunal Superior decretará la radicatoria de la causa. Radicatoria que se le entiende como el conocimiento que hace, que proporciona el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación a las partes, para que éstas puedan apersonarse ante la Secretaría de Cámara, de la Sala Civil que corresponda, puedan apersonarse para que estén
debidamente comunicadas con todos los actos que se van a realizar en segunda instancia y puedan también ratificar domicilio procesal para los casos expresos en los que haya necesidad de hacer las notificaciones en este domicilio. Se señalará audiencia en el plazo máximo de 15 días para el diligenciamiento de la prueba que se refiere al artículo 261, parágrafo tercero de este código. Y lo hemos indicado, la posibilidad de proponer nuevos medios de prueba sobre hechos nuevos que han ocurrido o de acuerdo a lo establecido en el 261. En caso de habérsela solicitado, o en este caso, miren, hay un o que dice, si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. El órgano jurisdiccional, en este caso, el Tribunal de Apelación, un tribunal colegiado, con las facultades que le otorga la misma ley procesal, el mismo código procesal, puede también proponer medios de prueba sobre aspectos o hechos que considere pertinentes, aun cuando las partes no lo pidan de esa forma, no lo exigen. En esta audiencia, las partes podrán formular sus conclusiones, que son, se concibe a la conclusión como un criterio de la forma como el Tribunal Superior debe de dictar resolución, resolviendo el recurso. Esas conclusiones orientan al Tribunal de Apelación sobre aspectos que debe tomarse en cuenta en esa resolución. Orienta la forma en cómo debe aplicarse, ¿no?, la ley al caso concreto. Y posteriormente se dice, en el artículo 264, se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de 20 días se proceda a la relación de la causa, ¿no? Las salas civiles de los tribunales departamentales de justicia, que son las que reciben los recursos de apelación, se hallan conformadas por vocales. A cada vocal, por sorteo, le tocará un recurso de apelación en una causa determinada. Y este vocal que ha sido sorteado para que pueda conocer el recurso en el proceso que corresponda, se le denomina vocal relator. ¿Por qué relator? Porque habrá de estudiar el proceso y ese estudio, a raíz de ese estudio, en el plazo máximo de 20 días, podrá llevar a cabo la relación de la causa, que quiere decir que va a explicar al otro vocal de la sala civil en qué consiste el objeto principal del litigio, cómo se ha llegado a sentencia, a raíz de qué medios probatorios se ha declarado sentencia, por qué se está impugnando la sentencia y todo lo que concierne a la causa. Entonces, hecha esta relación, el otro vocal ya toma conocimiento para que luego, vencidos estos plazos, señalen día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de 3 días. La audiencia tiene 2 objetivos solamente: recibir la prueba ofrecida y admitida, o en su caso, para que el tribunal de apelación, por supuesto, reiteramos, haga uso de la facultad de prueba de oficio o de mejor proveer, como se denomina, con el fin de esclarecer la verdad jurídica objetiva de los hechos controvertidos. A partir de lo que es la aplicación del principio de verdad material, entonces los jueces están facultados para que de oficio puedan proponer medios de prueba a fin de esclarecer y de encontrar la verdad objetiva sobre el caso concreto. El artículo 265 nos dice:
¿Cuáles son las facultades del Tribunal de Segunda Instancia? Facultades específicas que se traducen de la siguiente forma. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. Por lo tanto, es menester tomar en cuenta de que no se puede tomar en cuenta puntos que no hayan sido observados por la parte agraviada, porque de lo contrario se estaría actuando ultra petita, ¿no? Se estaría actuando sobre algo más de lo pedido, y eso incurre en responsabilidad del Tribunal de Apelación. Y solamente se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior. 2. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante. Pero hay una salvedad, que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiera adherido. Entonces, en ese caso, se salva el asunto. Parágrafo 3. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiere solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios. Volvemos al parágrafo 1, que dice que las partes deben de solicitar expresamente cuáles son los aspectos sobre los cuales debe pronunciarse el Tribunal de Apelación. De este artículo 265, bastante nos llama la atención lo que se establece en su parágrafo 2, lo que es la prohibición de la reforma en perjuicio, que en la doctrina se la maneja de esa forma. Es actualmente expresada de manera formal y clara, concreta, dentro del nuevo Código Procesal Civil. La reformatio impeius, por el cual el Tribunal de Apelación no puede modificar el fallo del inferior en perjuicio del propio recurrente. No lo puede hacer. Especialmente si es que hay un solo recurrente, un solo apelante. Esto en aplicación de los principios dispositivos, ¿no? Es porque el proceso se estructura en función al poder de disposición que tienen las partes dentro del proceso. Si es que la parte no ha reclamado sobre algún aspecto, entonces mal puede pronunciarse el tribunal sobre esos aspectos no reclamados porque se los considera aceptados por la parte que está presentando la apelación. Y además de que también atentaría a los principios de congruencia y de cosa juzgada. No es congruente agravar el estado, la situación en la que se encuentra el recurrente. Entonces, de esa forma se concibe este artículo. Pasando al artículo 266, cuando ya el Tribunal de Apelación debe dictar resolución, el auto de vista, puede existir dos casos, la disidencia y el consiguiente llamamiento. Hemos indicado que las salas civiles de los tribunales departamentales de justicia que reciben las apelaciones en las distintas causas la componen vocales. El vocal relator, que ha sido elegido por sorteo para hacer relación de la causa, para explicarle al otro vocal de qué se trata todo el proceso, cuál es el objeto, en qué forma se ha dictado sentencia, cuáles son los fundamentos de la apelación y en qué forma debe resolverse la apelación, puede establecer que el otro vocal no esté de acuerdo en la forma de resolución del vocal relator. Entonces, en ese caso, surge una disidencia.
Y actualmente esta disidencia debe ser establecida clara y concretamente en el auto de vista que se dicte como resultado de la apelación. Porque esta disidencia debe estar debidamente fundamentada y con la constancia a pie del fallo. En ese caso, entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle. El párrafo segundo indica, si suscitada la disidencia no existiera el número de votos suficientes para dictarse solución. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empate. Supongamos que en el tribunal, en la sala civil del tribunal departamental existen dos vocales. Uno es disidente en razón de oponerse al criterio de la forma como debe dictarse el auto de vista en un recurso de apelación. Entonces, cuando existe esa disidencia y no hay número de votos suficientes, no hay una mayoría, se llama por turno al vocal de la otra sala civil en los tribunales donde hubieren dos salas. Y en el caso de que solo hubiera una, se convocará al vocal de la sala social y al de la sala penal. Y en ese orden, a falta de ellos, al vocal suplente, quien emitirá su voto después de los disidentes en el plazo de 20 días. De esa forma, entonces, se establece la disidencia y el llamamiento de vocales de otras salas para que exista un voto mayoritario. Finalmente, llegamos a lo que es el pronunciamiento del auto de vista. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente. Este fallo, según el artículo 218, deberá ser primero declarando inadmisible el recurso. Si se hubiera interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término. Y por falta de expresión de agravios, porque dijimos, son aspectos de forma, en este caso, en el segundo caso, en el otro, por no tener acuciosidad, atención a los plazos, en los que, sin entrar al análisis de fondo, solamente en un análisis de forma, se declara inadmisible el recurso de apelación. Pero si se ha cumplido con los requisitos de forma, entonces se puede dictar el auto de vista confirmatorio, vale decir, la sentencia o el auto definitivo recurrido se encuentran correctamente pronunciados por el juez de primera instancia. Revocatorio total o parcial. La sentencia o el auto definitivo no han sido pronunciados correctamente y por lo tanto puede revocarse totalmente y dictarse y establecerse a raíz del auto de vista una nueva decisión que se acomode más a lo que es en derecho. Pero no solo puede ser total, puede ser también parcial. Una parte está bien y la otra está mal. Y puede ser anulatorio o repositorio cuando se han infringido normas de carácter procesal que afectan específicamente a la tramitación del proceso y a lo que se denomina como el debido proceso. Entonces, al existir estos vicios, estos aspectos que no pueden quedar convalidados, entonces el Tribunal Superior, el Tribunal de Apelación, habrá de anular obrados hasta el vicio más antiguo para prevenir de que el proceso sea tramitado correctamente. El párrafo tercero nos dice
si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiera sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo. Bueno, distinguidos miembros participantes de este módulo, de esa forma estamos llegando a la final de esta segunda sesión, de la segunda semana, con la consideración de lo que es el recurso de apelación. Hemos visto lo que es la apelación en el efecto suspensivo. La tercera sesión vamos a revisar lo que es la apelación en el efecto devolutivo diferido y lo que es el recurso de casación. ¿Alguna pregunta respecto a esta sesión? Estoy presto a absorberla. Tienen la palabra. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? No. Robert Tomás, Ah, doctor. Robert. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. Quería hacer una preguntita. Sí. ¿Qué es por diligenciamiento de la prueba? Más o menos un ejemplo, si me podría dar. Ya. Como el proceso ahora, el proceso civil es oral, entonces los tiempos son cortos y es posible que no nos alcance la posibilidad de proponer y producir prueba en primera instancia. Entonces, no se cierra esa posibilidad porque tenemos en grado de apelación la alternativa de poderla también nuevamente reiterarla, indicando que en primera instancia no se ha podido lograr producir toda la prueba propuesta. Entonces, cuando se habla de diligenciamiento de prueba, estamos hablando de cualquier medio probatorio del cual nos podemos hacer valer para que fundamentemos nuestras pretensiones. En ese caso, entonces, cuando se habla de diligenciamiento de prueba, se refiere a todos los medios de prueba admitidos por la ley y que están previstos en el Código Procesal Civil. Y cuando se habla de diligenciamiento, entonces también hay que hacer una diferenciación. Primero es la proposición de prueba. Las partes proponen qué medio probatorio se quiere llevar adelante. Documental, testifical, confesión, inspecciones, etc. Luego de la proposición está el diligenciamiento. El juez lleva a cabo el diligenciamiento, que no es otra cosa que ordenar, ¿no? Ordenar adecuadamente la forma en que cada medio probatorio va a ser producido, ya sea en audiencia, en un tiempo determinado, con qué requisitos, qué condiciones. Ahí el juez va a diligenciar que la manera en cómo van a ser estas pruebas producidas. Y lo que acabamos de decir, luego está la producción misma de la prueba. Es cuando ésta ya se ha desarrollado como tal para ser establecida dentro del proceso. Entonces, esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta, Robert. Gracias, doctor. Está entendido. Gracias. Ya, no es nada, Robert. Bien, entonces, si no hubiera más preguntas, les agradezco mucho la atención y nos veríamos el día miércoles en los horarios de costumbre. Muchas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Hasta el miércoles, doctor. Hasta el miércoles, Robert. Blanca, tenía algo que preguntarme, creo. Buenas noches, quería hacerle una consulta. Sí. Solo hacerle notar que todavía no se ha subido el trabajo ni la prueba. Ya, bien que me has indicado eso, Blanca. Yo ya he mandado los trabajos para subirlos. Voy a reiterar a coordinación del programa de que lo hagan a la brevedad posible.
La anterior semana yo ya mandé los trabajos, pero alguna circunstancia tal vez ha ocurrido. Voy a hablar eso dentro de un momento para que mañana ya esté en plataforma. No te preocupes. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces les agradezco la atención y hasta el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches.